Este, esta charla de alguna manera se refiere a la producción de papers y las leyes que la gobiernan. Aquí tienen una lista de temas que voy a tratar. No voy a profundizar ninguno de ellos. Trataré de hacer la charla lo más amena posible. Y eventualmente bypasearé alguna de estos slides porque creo que no tengo tiempo. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo, cuándo y cómo comenzaron los papers. Y todo comenzó en Inglaterra, en el año 1600, fundamentalmente con estos señores. Christopher Wren, por ejemplo, que era un arquitecto muy conocido. Robert Hooke, el de la ley de Hooke, que fue un gran adversario de Newton y competía de igual a igual. Robert Boyle, el de la ley de los gases perfectos. Y este señor Oldenburg, que en realidad era un alemán que visitó Inglaterra en una misión diplomática y se quedó. En el año 1660 le piden al rey formar una sociedad real y el rey acepta y nombra como secretario general a un hombre del poder, John Wilkins, que era cuñado de Oliver Cromwell, era religioso y aparte era lingüista. Entonces en algún momento le piden a Oldenburg que publique las actas. Y es así que aparece en 1666 la Philosophical Transactions of the Royal Society of London. En aquel momento nadie sabía hacer un paper, pero muchos se basaron en el libro que había publicado Robert Boyle, que se llamaba Skeptical Alchemist, donde él ponía énfasis en que los experimentos debían ser reproducibles y los artículos debían ser escritos en buena fe. Tengan en cuenta que en esa época estaban los alquimistas, que eran más bien oscurantistas. Bueno, Oldenburg introduce el peer review y se basó en el peer trial, en el artículo 39 de la Carta Magna. Es un privilegio. Los lords juzgaban a los lords y en este caso los científicos juzgan a los científicos. Bueno, luego se incorporó Huygens, luego Newton, que tuvo un rol decisivo en la Royal Society, y un año más tarde Leibniz. Bueno, ahora pasemos al orígenes de las citas. ¿Cuándo comenzaron las citas? Bueno, sigo un excelente artículo de Barsky del 2014. En 1873, este señor Frank Shepard publica las Shepard Citations, que es una suerte de compendio de decisiones judiciales en los Estados Unidos, algo así como una ayuda a memoria para el juez. Otra situación importante es que en 1930 aparece la crisis del 30 y entonces hay que ajustar los presupuestos de las bibliotecas. Y entonces aparece este señor, el señor Bradford, que introduce lo que se conoce como la ley de dispersión de Bradford. Y Bradford lo que dice es lo siguiente, se lo voy a dar en un ejemplo para que lo entiendan. Vamos a tomar las revistas de odontoestomatología del año 2014. No tengo ni la más remota idea de lo que es esto. La idea de Bradford es que si nosotros tomamos esas revistas, que son 327, y las ordenamos de modo tal de que la cantidad de citas sean más o menos iguales, o sea, la divido en cuartilos, entonces Bradford dice que lo que vamos a encontrar es que el ratio de la zona 1 sobre el núcleo es igual a la de la zona 2 sobre la zona 1 y de la 3 sobre la 2. Y efectivamente estos números se verifican. En realidad la última zona nunca lo verifica, eso es un error experimental, siempre pasa. Y la idea es un mensaje para los bibliotecarios en época de crisis. Y el mensaje es lo siguiente: si ustedes no tienen plata,
compren solamente las 9 revistas del núcleo. Si tienen un poco más de plata, compren las 25 restantes. Pero nunca despilfarren la plata comprando las revistas de la zona 3. Ustedes se dan cuenta que esto no es otra cosa que los cuartiles de Simago. Los cuartiles de Simago están basados en la ley de dispersión de Bradford. Luego viene Garfield, que era un químico, y él decía que lo que hacía era shepardizing. En los años 50 crea el Institute for Scientific Information, el ISI, que tiene un producto muy conocido por nosotros, que es el Current Contents, que alguno de nosotros lo recordará con nostalgia. Luego, al ISI lo compra la Thomson Reuters y finalmente forma parte en el 2016 de un gran conglomerado económico que es la Clarivate Analytics, que no solo está interesado en el tema académico y científico, sino que aparte está en el negocio de las patentes y los productos farmacéuticos, tiene una visión más amplia. Clarivate tiene productos. Uno es la Web of Science, la base de datos. Otro es el Journal of Citation Reports, que es lo que da los factores de impacto. Hay otro que es Publons, que es para organizar los currículum vitae de los investigadores. Y otro es el Insights, que la idea es determinar la productividad de las instituciones. Publius e Insights de alguna manera son servicios que, déjeme decir, de alguna manera reemplazan a las comisiones asesoras. Luego, la gran adversaria de Clarivate es el Sevier. El Sevier es una empresa holandesa del año 1800 que en realidad tomó el nombre de una editorial de los años 1600 y no solo le robó el nombre, sino que aparte le robó el logo. El Sevier es una editorial y publica journals y de los más importantes del mundo, The Lancet, por ejemplo, Cell, y libros como el Grey Anatomy. Junto a Science Direct y otras editoriales, conformaron en el 2015 un grupo que se llama The RELX Group. Clarivate suele criticar al RELX Group porque dicen que ellos no tienen ninguna editorial, que son neutrales. Pero RELX en realidad lo que hace es evaluar journals que ellos son propietarios. Entonces, el problema es que ellos tienen un conflicto de intereses, no son neutrales. Bueno, RELX tiene productos, Scopus, por ejemplo, que es la base de datos, Simago, que es el que da los factores de impacto. Hay una situación que es distinta al Citation of Scientific Reports. Simago calcula el factor de impacto con redes neuronales. En realidad lo que usa es lo que se llama el Eigenvector Centrality Measure, que es parecido, no igual, al PageRank de Google. Compró Mendeley en 2014 y aparte tiene otro producto, otra institución francesa, española, que es el Simago Institution Ranking, que en realidad calcula productividad de las instituciones. Ranquea instituciones. Bueno, ahora pasamos al segundo tema de esta charla, que tiene que ver con las dimensiones del hábitat científico. Y empecemos con ¿cuál es el número de científicos que hay en el mundo? Bueno, en un reporte de la UNESCO del año 2013, muy bueno, dice que hay 7,8 millones de investigadores profesionales. Para que tengan una idea, eso es más o menos 1.100 investigadores por millón de habitantes. Crecía a una razón del 3,5% anual,
por lo cual en el 2020 tenemos algo así como 10 millones de investigadores en el mundo, que es más o menos las dimensiones de un país, por ejemplo Suecia, o también puede ser Haití. Bueno, el 90% de todos los científicos que alguna vez vivieron están vivos. Y aquí déjenme mostrarle, Argentina tiene un ratio más o menos de 1.178 investigadores por millón. Este es un reporte del Banco Mundial. Este es viejo, pero los números más o menos se mantienen. O sea que Argentina está justo en el valor medio mundial, digamos, entre Finlandia y Guatemala. Bueno, déjenme ahora comentarles respecto al número de artículos que hay en el mundo. Bueno, la Web of Science dice que hay 60 millones de artículos desde 1665. ¿Por qué 65? Y bueno, porque ahí comenzó la Philosophical Transactions. Para que ustedes tengan una idea, se publican 2 millones de papers anuales, esto es un paper cada 16 segundos, y crece a un ratio del 3% anual, del orden del crecimiento del número de científicos. Para darles un dato, esta chica Alexa del Sci-Hub en el 2011 ya tenía 62 millones de papers. Otra pregunta, ¿cuál es el científico más prolífico del mundo? La verdad es que no lo sé. Pero buscando y buscando, encontré que los biólogos dicen que es este señor Pillsbury. Dicen que más o menos tiene entre 5.000, creo que entre 3.000 y 17.000 citas. Eso es lo que dicen. La verdad que no los pude encontrar, pero lo que sí sé es que identificó a 5.689 especies de moluscos, con lo cual hoy determinar un molusco amerita un artículo en el Web of Science. Por lo tanto, si pensamos que Pillsbury publicó con un colega, en realidad él publicaba solo, podemos pensar que Pillsbury publicó, digamos, 2.500 artículos. No consideren esto algo correcto. Para mí es solamente un límite. Lo voy a usar para cortar una ecuación. Muy bien. Hay un excelente grupo, el de Borman, es un suizo, que lo que hizo fue guardó 38 millones de artículos que se publicaron entre 1980 y el 2012, artículos de la Web of Science, y los guardó en el Max Planck. Y a partir de ahí comenzó a hacer estadísticas. En realidad publicó 150 artículos desde el 2007 usando esa base de datos. En el 2014 publicó este gráfico, que es el número de publicaciones en función del año de publicación, y vio que esto crecía, y realmente crecía al 3%, tal cual habíamos dicho, y hizo una predicción que en el año 2020 estaríamos publicando del orden de 2 millones de artículos por año, con lo cual es correcto, es lo que tenemos. Ahora bien, si nosotros crecemos al 3% anual, esto significa que vamos a duplicar la cantidad de paper en 24 años. Esto es, vamos a estar publicando un paper cada 8 segundos. Bueno, pero no se preocupen. Este señor Sola Price estudió este asunto de la producción de papers. En realidad es conocido como el padre de la bibliometría. Lo que hizo es, como buen inglés y físico, estudió la producción de paper, contando los papers en el Philosophical Transactions, y los comparó con los del Citation Index. Y sacó 3 conclusiones. Primero, que el crecimiento de los papers es exponencial.
que se van a duplicar cada 10 o 15 años y que esto es insostenible. Y él hace una predicción realmente, dice, bueno, esto es imposible, lo que va a ocurrir es lo siguiente, dice él. Nosotros estamos acá, fue en el año 61, nosotros pensamos que va a crecer en forma exponencial, pero no, lo que va a ocurrir es que va a saturar y en el límite iría una constante. ¿En qué se basa esto? Bueno, él lo compara con la creación del número de universidades en función del tiempo. Dice, vamos a poner aquí en el eje Y el número de universidades en función del tiempo. Y lo voy a graficar desde la época medieval. Entonces aquí está la primera universidad, Bolonia, 950 por ahí. Entonces él ve que el número de universidades va creciendo. Acá parecería indicar que va a seguir creciendo exponencialmente, pero no. Según él, lo que hubiese ocurrido es que esto va a saturar. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Y bueno, ocurrió el Renacimiento, dice él. Entonces, de alguna manera, eso catapultó el crecimiento de las universidades nuevamente. Hay un crecimiento exponencial y esto va a saturar. Pero luego va a venir la revolución industrial y así sucesivamente. Entonces esa es la interpretación de Sola Price, crecimiento exponencial, saturación, cambio de era y así sucesivamente. Bueno, déjenme hablar un poquito de la geografía de las publicaciones. En el año 2014, Estados Unidos publicó el 25% de la producción mundial de paper y China el 20%. Pero en el 2018 los roles se intercambiaron. China publica el 26% y Estados Unidos el 16%. Pero noten algo interesante, Estados Unidos aumentó en 100.000 papers, pero China duplicó la cantidad de papers. O sea, el liderazgo de China es inminente. Y estos datos pertenecen a la National Science Foundation. O sea, son creíbles. Otro número que es interesante, que lo vamos a usar, ¿cuál es el número de citaciones que hay en el mundo? Bueno, según la Web of Science hay alrededor de 1.200 millones de citas en los artículos que tienen desde 1900 y se refieren a citas hasta 1665, hasta la época de que comienzan las Philosophical Transactions. El grupo de Borman, que había guardado 38 millones de artículos, encontró que en esos 38 millones había 755 millones de citas, con lo cual encuentra un ratio de 20 referencias por artículo. Es un promedio. Otra pregunta, ¿cuál es el artículo más citado de la historia? Bueno, sin lugar a duda es Lowry y colaboradores. En el año 2017 tenía 305.000 citaciones de un artículo que había publicado en 1951. Este artículo es esencialmente una técnica de laboratorio y como dice Lowry, este no era su mejor trabajo científico. El que le sigue, que tiene 100.000 citas menos, también es una técnica de laboratorio. Bueno, no voy a detenerme en los factores de impacto, en este caso analizo de Lancet, pero veremos en otra oportunidad. Y ahora vamos a la producción de papers y vamos a la ley de Lotka. La ley de Lotka, en realidad, que fue publicada en el 26, fue citada recién en 1941 después del éxito de la ley de Sif. La ley de Sif se refiere al lenguaje, al idioma, y hay otra ley, la de Benford, que se refiere a las cifras. La ley de Sif catapultó a la ecuación de Lotka y a la ley de Benford. ¿Qué dice la ley de Lotka?
La ley de Lotka dice lo siguiente: el número de autores que hacen P contribuciones es 1 sobre P cuadrado de aquellos que hacen una. O sea, la densidad, el número de autores que publica P paper va como 1 sobre P cuadrado. Y déjeme darle un ejemplo para que lo vean más concretamente. Vamos a suponer 155 autores. 100 autores de estos 155 publica un paper, o sea el 60%. 25 autores publican 2 papers, y así sucesivamente hasta que un autor publica 10 papers. Esto totalizan 155 autores y 293 papers. Bueno, esta ley de Lotka se verifica experimentalmente y anda muy bien, pero últimamente hay un problema. Vean el título de este artículo: Author Inflation. En realidad, con esta moda de que los artículos tienen una gran cantidad de autores, está ocurriendo un fenómeno que es la inflación de autores, y que en realidad lo que está haciendo es violando la ley de Lotka. Bueno, déjeme un poco, para entender todo este asunto de los números, déjeme darle mi ecuación de Lotka. Habíamos dicho que iba como 1 sobre P cuadrado, acá hay un coeficiente, y el coeficiente que voy a usar es 2500. ¿Por qué? Y porque si yo pongo el número de paper acá, 2500, me dice que solo hay un autor que publicó 2500 papers, y es nada menos que Pillsbury. No hay nada más allá de Pillsbury, es el límite. Entonces ahora yo estoy en condiciones de graficar la ecuación de Lotka, y si lo grafico número de científicos en función del número de papers, puedo decir que hay 6.250.000 investigadores profesionales, me refiero, que publicaron un paper. Y hay solo uno, Lotka, que publicó 2.500 papers. Bueno, ¿esto está bien? Claro que está bien, está fantástico esta ecuación. Veamos. Quiero calcular el número total de científicos, y bueno, lo que tengo que hacer es sumar sobre todos los autores, los que publicaron un paper, 2 papers, 3 papers, hasta Pillsbury. Y eso me da 10 millones. Ahora eso anda muy bien, porque yo sé que hay 10 millones de investigadores en el mundo, así que esta ecuación anda muy bien. Déjeme darle otro número. ¿Cuál es el número total de papers que hay en el mundo? Y bueno, es muy fácil, el número total de autores por la cantidad de papers que publica cada autor. Y si hago este cálculo me da 52 millones. Y este es un número muy bueno, porque habíamos dicho que había 60 millones de papers en el mundo, en la Web of Science. Más aún, yo puedo hacer la división entre el número de papers y el número de autores, y puedo encontrar este ratio. O sea, este ratio me va a decir que hay 5 autores por paper. Bueno, esto anda maravillosamente bien. Me hace acordar mucho a la teoría de Thomas Fermi, que anda muy bien para valores medios y anda mal en los extremos. Y aquí sí, mi ecuación anda bastante mal, porque el límite del Pillsbury no es correcto. No hay una persona que sea un investigador que sea Pillsbury menos 1, por ejemplo. Y acá también tengo problema, porque si voy para P igual a 0, esto me da infinito. Pero bueno, eso lo puedo resolver, porque cuando yo veo la ecuación de Pillsbury, que va como 1 sobre P cuadrado, yo reconozco que esa es la transformada de Fourier del potencial coulombiano. Y tiene una divergencia en P igual a 0. ¿Y cómo se resuelve eso? Y bueno, se resuelve multiplicándolo por E a la menos lambda R, esto es, tomando un potencial de Yukawa. Y ese lambda es el apantallamiento. O sea, lo que debo hacer aquí es sumarle lambda cuadrado. ¿Y qué es el apantallamiento? Y bueno, yo puedo pensar a la sociedad como un investigador rodeado por 1000 personas que no son investigadores. Y entonces ahora para P igual a 0,
es finito y me dice que hay 6.250 millones de investigadores que tienen cero paper. Y esos son los habitantes que hay en la Tierra, que son del orden de 7.000. O sea, esta ecuación anda maravillosamente bien. Es admirable. Uno se puede preguntar, pero esto no es razonable. ¿Qué tiene que ver la cantidad de moluscos que encontró un inglés a principios del siglo pasado con la cantidad de habitantes que hay en el planeta Tierra? No tiene ninguna relación. Pero bueno, hay un artículo interesante de Wigner del 59 que se ocupa de este tipo de coincidencias, digamos, y es un artículo muy divertido realmente. Bueno, sigo. La ley de Lotka satisface el principio de Pareto. El principio de Pareto es la regla del 80-20. Pareto fue un profesor de economía muy influyente en su época, daba clases en Suiza y fue profesor de Mussolini. El principio de Pareto es el siguiente. Pareto encontró que el 80% de la riqueza en Inglaterra pertenecía al 20% de la población. Y con el tiempo se vio que un montón de países satisfacían el principio de Pareto. Y no solo se aplica en economía, se aplica a cualquier actividades últimamente. Bueno, nuestra ley de Lotka en realidad satisface el principio de Pareto. Si nosotros dividimos a la comunidad científica entre los que publican entre 1 y 3 papers, y la otra entre 4 y 2.500, encontramos que en este grupo representa el 83% de los científicos y el 17% de los artículos. El otro grupo, entre 4 y 2.500, representa el 22% de los científicos, pero publica el 78% de los artículos. O sea, estamos en presencia de la regla 80-20 del principio de Pareto. Algo más, que no quiero dar más ecuaciones, pero la ley de Lotka también satisface la ley de dispersión de Bradford. O sea, yo también a los investigadores los puedo dividir en cuartilos. Bueno, ahora vamos a los índices de productividad. En principio, a mí no me gustan estos índices. Me siento incómodo. Pero yo entiendo que si es que vamos a usarlo, entonces primero quiero saber qué miden esos números. Segundo, cuáles son los errores. Y tercero, me gustaría saber cuál es el mejor índice que debo usar. Bueno, empiezo con el índice H de este compatriota nuestro, Hirsch. Estudió acá en Exactas. El problema es que el número H es insensible a la cantidad de citas totales. Y para darles un ejemplo sencillo, voy a considerar 3 casos con H igual a 10. El primero es el investigador rojo. Fíjense, gráfico número de citas en lugar de paper. En este caso, el autor rojo publicó 10 papers con 10 citas cada uno. Por lo tanto, tiene 100 citas y el H vale 10. Pero yo lo voy a comparar con un investigador verde que tiene una distribución de SIF, 1 sobre P. En este caso, H también vale 10, pero el número de citas son 519. Y vamos a considerar el tercer caso, el azul, que tiene una distribución de Lotka, 1 sobre P cuadrado. Y también tiene un H de 10, pero tiene 1613 citas. O sea, estamos en un caso degenerado, diríamos los físicos. ¿Y qué hace un físico en esta circunstancia? Y tiene que romper la degeneración. Bueno, el que rompe la degeneración es el número G. Hay otro número R, que se utiliza en química generalmente. Este G-index lo introdujo Ege en el año 2007.
Lo que dice Ege es lo siguiente, miren, no hay que plotear número de citas en función de número de paper, sino hay que plotear, dice él, la sumatoria de las citas, que es esencialmente una integral. Y eso igualarlo a un cuadrado del lado P, porque en realidad el número h no es una magnitud lineal, representa un área del lado h, en realidad sería h por h. Bueno, entonces veamos el investigador rojo. El investigador rojo tiene esta suma de papers, esta integral debería ser, y cuando lo igualo a la ley P cuadrado, en realidad lo intercepta en G igual a 10. En este caso, el G es igual a H y es igual a 10, no cambió nada. Pero ahora si veo el investigador verde, el que tenía la ley de Sif, intercepta la ley P cuadrado en G igual a 18. Y cuando me fijo en Lotka, el G vale 40. O sea, obviamente el número G es un índice que es más sensible al número de publicaciones, al número de citas. Bueno, así rompemos la degeneración en H. Pero hay otro número que es realmente más interesante y el que a mí más me gusta. Y es el número Tori. Y déjeme darle un ejemplo. Vamos a considerar un artículo aquí en negro. El artículo negro tiene R citas. Una de esas citas se refiere al artículo azul. El artículo azul tiene N autores. Y a mí me interesa saber cuál es la contribución de este autor rojo al paper negro. Y bueno, es muy simple. El autor rojo hizo una contribución de 1 sobre N al paper azul. Y el paper azul hizo una contribución 1 sobre R al paper negro. Por lo tanto, la contribución del rojo es 1 sobre R por 1 sobre N. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, déjeme decir en términos genéricos, habíamos visto que había 20 referencias por artículo, había 5 autores por paper, por lo tanto estamos hablando de contribuciones de 1 centésimo, digamos, forma aproximada. Si nosotros sumamos sobre todos los papers de rojo y lo igualamos a un cuadrado del lado P, en ese caso llegamos al número Tori. Pero ahora bien, el Tori tiene un concepto muy claro y muy preciso. Tener un Tori de igual a 1 significa que, en este caso, el autor rojo contribuyó a la producción de un paper, él solo. ¿Y qué significa un paper? Y un paper entre los 2 millones de papers que se publican en el año. O, si ustedes quieren, hizo avanzar la ciencia en 16 segundos. Me parece mucho más claro y preciso este número. Bueno, si quieren saber el H, G y el Tori, vayan al ADS, cliquean Explore Citation Metrics y ahí van a tener estos números para los físicos, astrónomos y geofísicos. Bueno, déjenme saltear los índices y las formas comparativas. Y finalmente, después de tantos números, déjenme dar otro punto de vista, más humanista. Primero me gustaría hablar sobre la ley de Goodhart. Goodhart era un economista, estudió en Eton, se graduó en Cambridge, fue profesor en Harvard y volvió a Inglaterra para ser presidente del Banco de Inglaterra. La ley de Goodhart dice lo siguiente: cuando una medida se transforma en un objetivo, deja de ser una buena medida. Y esto me parece muy bueno.
Hay otra ley, la ley de Campbell. Campbell fue presidente de la Sociedad Americana de Psicología y muchos la consideran, la ley de Campbell, como el principio de incerteza de las ciencias sociales, algo así como el Heisenberg de las ciencias sociales. Y dice lo siguiente: nosotros podemos elegir tomar un indicador para medir o para asignar recursos, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque, dice él, si lo hiciésemos, vamos a corromper lo que intentamos medir. Y creo que es una excelente ley, en este caso que tenemos tantos números, que al final lo que vamos a hacer es corromper lo que queremos medir. Bueno, finalmente déjeme dar mi punto de vista. En los años 50 le preguntaron a un famoso sociólogo, McLuhan, cuál era el mensaje de la televisión. Y él dijo, bueno, el mensaje es el medio. Y mi opinión es lo siguiente, que si las comisiones asesoras del mundo utilizan números para evaluar a la gente, y todos sabemos que esos números existen, el número H, el número de papers, el número de doctorados para ascender y todas esas cosas, y esos números trascienden finalmente, llegan a la comunidad científica, entonces el mensaje es el número. Es el número como un fin en sí mismo.